Vamos a hablar hoy de las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid y sobre todo pretendemos ser muy didácticos acerca de los servicios que pueden ofrecer aquellas personas que nos puedan estar viendo en este vídeo podcast. Y para eso contamos con la participación de Amaya de la Fuente, directora de la Oficina de Empleo de Ciudad Lineal. Bienvenida, Amaya. Encantada. Nos vemos cara a cara, hemos tenido la oportunidad de compartir en la radio bastantes charlas y no tengo tanta experiencia con Javier Covaleda, que es el director de la Oficina de Empleo Getafe 2. Getafe 2, hay dos oficinas en Getafe. Buenos días, Javier. Buenos días y bueno, en principio os traemos como ejemplo, son 42 oficinas, luego aparte el Empleabús que va recorriendo, ¿verdad?, toda la comunidad en aquellos municipios que no tienen oficina o también en aquellos eventos que se van organizando y que debe tener, pues eso, una presencia, ¿no? La red de oficinas de la Comunidad de Madrid. Amaya. Sí, efectivamente. Hay muchos municipios que están bastante retirados de oficinas de empleo y lo que se intenta es acercar a esos ciudadanos pues, los servicios públicos de empleo. Y luego, pues bueno, participar de ciertos eventos que tiene la Comunidad de Madrid. Claro. Hubo un momento en el que las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid prácticamente eran un lugar donde íbamos, lo que se dice popularmente, Javier, a sellar el paro y poco más, ¿no? Pero eso es una imagen muy antigua que no obedece a la realidad de las oficinas de empleo actuales. Afortunadamente vamos dejando de lado lo de sellar la tarjeta del paro, porque además conseguir que eso no exija la presencia física del ciudadano facilita que podamos ofrecer otros servicios que merecen la pena que reciban cada uno de los usuarios. Vamos a hablar de esos servicios, Amaya, que son muy variados además. Hay nuevos modelos de oficinas de empleo, ¿verdad?, que además son más amigables incluso a la hora de que podáis atender, digamos, a la población general, pero también a colectivos con más dificultades, vulnerables, ¿verdad? Sí, hay una nueva visión de oficina de empleo, ¿no? Se está apostando por ella. Dentro de las 42 oficinas de empleo hay algunas oficinas especializadas, ya sea por sectores económicos, para adecuar y optimizar esos recursos en función de estos sectores, y luego pues también dirigirnos a ciertos colectivos que tienen más dificultades para acceder al mercado de empleo. Claro. Digamos, para la población general, Javier, enseguida vamos a hablar, que me has lanzado el reto de hablar de las oficinas especializadas, pero vamos a hablar primero, si os parece, a nivel general. Una persona que mañana acuda a la oficina de Getafe 2, ¿qué servicios se puede encontrar, además de inscribirse como demandante de empleo o, lo que es importante, como mejora de empleo, que ahora también tenéis a mucha gente así, ¿verdad? Inscribirse como demandante de empleo es el primer paso que tiene que dar el ciudadano y es relevante e importante porque condiciona todo lo demás se le puede ofrecer. Una buena inscripción significa que, aparte de sus datos personales, pueda recoger toda su experiencia profesional, su formación, las competencias que ha adquirido a través de su vida profesional. Y eso le va a facilitar el acceso al resto de los servicios de la oficina de empleo, que puede ser orientación, formación e intermediación. Correcto. Llegan a la oficina Amaya, por ejemplo la de Ciudad Lineal, se encuentran con una persona que me imagino que le recoge los datos, pero a partir de ahí también hay la posibilidad de hacer una evaluación de cada persona, ¿no?, de las necesidades que tiene cada persona. Exactamente. Nosotros recogemos los datos cuando una persona llega a la oficina y se hace un análisis, ¿no?, de un poco de su situación. Valoramos si necesita formarse en algo más específico, especializarse, o tiene que pasar por un orientador laboral, tiene que realizar algún tipo de formación, y en función de ese análisis que se ha realizado, junto con el interés que pueda manifestar esa persona, pues se deriva a un servicio o a otro. Claro. Luego también en las oficinas se les puede derivar a hacer una formación de carácter más técnico, pero también en las propias oficinas, Javier, les ofrecéis talleres muchas veces de habilidades personales, habilidades transversales, soft skill, como cada uno lo quiera llamar, pero que hoy en día son esenciales a la hora de buscar un puesto de trabajo. Llamémoslas como las queramos llamar, yo creo que tienen, o pues desde mi punto de vista, tienen dos objetivos.
El primero, que no es poco importante, es integrar socialmente al usuario, el desempleado. Yo creo que lo primero que siente una persona cuando se queda sin trabajo es que queda un poco desvinculada de la sociedad en las que hasta ahora se movía. Y entonces integrarle en un grupo, él ve que hay otras personas que están en su misma situación y que lo que hay que ponerse es en marcha para recuperar lo que él ha perdido. Aparte de eso, estamos teniendo en las oficinas la herramienta coach como apoyo a la orientación. Eso significa que va a tener un guía que le va a ayudar, pero tú tienes que estar motivado para que realmente quieras formarte o buscar empleo. Claro, esta parte es muy interesante porque al final hay que contar con la voluntad de la persona. Tampoco se puede hacer milagros en contra de la actitud, Amaya, de la persona que acude a las oficinas. Claro, no todo el mundo viene con la misma motivación y con los mismos intereses. Hay personas que ya vienen motivadas y es bastante fácil el trabajo para realizar con ellos. Con otras personas sí que tenemos que trabajar un poquito más para intentar motivarles, para intentar que no pierdan la esperanza. Claro. Y bueno, pues estos talleres que ofrecemos desde la Oficina de Empleo, que suelen ser cortitos, pero al mismo tiempo muy prácticos y donde, como decía Javier, muy importante, encuentran un vínculo con un grupo de iguales, son muy importantes para que empiecen a engancharse y empiecen a querer un poquito más, a involucrarse un poquito más en su itinerario, en sus posibilidades. Sí. Es que, muchas veces lo primero que tenemos que hacer cuando nos quedamos en paro es sanar, ¿no? Sanar un poco las heridas, entre comillas, que nos deja esa situación y luego hablábamos antes de los colectivos vulnerables, ¿no? Si además vienes de una situación, por ejemplo, de violencia de género, en el caso de las mujeres que se acercan a la oficina o de otras situaciones también de vulnerabilidad, pues lo primero que hay que hacer es ayudarles a empoderarse, ¿no, Javier? En todas las oficinas yo creo que hay un grupo de profesionales absolutamente preparados y con vocación, además de atención al público, que solventan todo ese tipo de situaciones. En mi oficina hay una persona orientadora que atiende a las víctimas de violencia de género. Tenemos unas orientadoras jóvenes que atienden para el plan de empleo joven de manera exclusiva. Tengo otra persona que atiende a temas de personas que tienen un grado de discapacidad. Es decir, se trata de recoger todas las necesidades. Todo lo que socialmente está ahí fuera, la oficina de empleo es capaz de atenderlo y solventarlo. Por tanto, son oficinas muy abiertas, ¿no?, a todas estas personas que lo tienen un poquito más difícil a la hora de encontrar trabajo, ¿no?, y que necesitan un acompañamiento mayor por vuestra parte. Claro, Amaya. para nosotros son una gran prioridad. Las personas que tienen un poco más de dificultades y que tienen un poquito más difícil el acceso al mercado de trabajo. Entonces, para nosotros es una gran prioridad. Luego, además, trabajamos con un montón de entidades que están también especializadas y nos coordinamos para que sea más fácil, para que las personas puedan llegar a insertarse en el mercado laboral. También en cuanto a lo que comentábamos anteriormente, la especialización se está tendiendo a que haya una parte de las oficinas al menos que estén especializadas. Amaya, la de Ciudad Lineal, ¿la tenéis especializada en qué sectores? En alimentación de frescos. Sí, en la Comunidad de Madrid hizo un análisis, ¿no?, de aquellos sectores en los que creía que había mucha demanda y pues ha ido especializando ciertas oficinas. Creemos que es una buena oportunidad, ¿no?, porque facilita que conozcas mejor el mercado en ese sector, que conozcas un poco lo que las empresas necesitan, que puedas contactar con ellas, tener una comunicación muy fluida y muy diaria. Y eso, a la larga, hace que tú también puedas ofrecer un mejor servicio al ciudadano. Claro. No, sí, lo que estabas comentando es muy importante porque al final cada sector, dentro de que hoy en día casi todos los sectores, y vosotros bien lo sabéis, necesitan trabajadores y no terminan de encontrarlos, pero es verdad que cada sector tiene unas características, ¿no?, propias de necesidades de formación, de necesidades también del tipo de empleo, ¿no?, que pueden ofrecer y a eso contribuís, ¿no?, desde las oficinas especializadas. Sí, por ejemplo, en nuestro caso es el de la alimentación, sobre todo en frescos, pues hay poca relevo generacional.
hay mucha necesidad y, claro, las empresas se encuentran con bastantes dificultades de incorporar a profesionales. Entonces, bueno, aquí estamos nosotros. Un poco lo que hacemos es a las personas que tienen experiencia recogerlas y poder ofrecerles mejores salidas, e incluso aquellas que ya están trabajando pero que quieren mejorar sus condiciones, y luego también a otras personas que igual no tienen un oficio, el poder ofrecerles una formación que tiene bastantes oportunidades de promoción. Claro. Y que pueden ser un oficio ya para toda la vida. Y luego, por ejemplo, hablando de productos frescos como un ejemplo, porque podríamos hablar de otros, esa relación con las empresas lleva a que hagáis ese tipo de formaciones con compromiso de contratación. Claro, eso es bastante importante. A veces son formaciones subvencionadas por la Comunidad de Madrid, pero en otros casos también en colaboración con empresas. En casi todos los casos con grandes empresas que se dedican a esto de la alimentación, pero también trabajamos con FEDEPESCA, ADEPESCA, ¿no? Que son la Sí. federación, y conocemos a un montón de autónomos, conocemos de primera Carnimat mano. también, ¿no? Que hemos Sí, hablado con sí, ellos. Que también. también, fíjate, me decían Amaya, y también vamos a incluir a Javier en la conversación. Primero, Javier, porque hay que decir que nadie interprete, de los que nos están viendo en este vídeo podcast, que si buscan trabajo, por ejemplo, en productos frescos, es necesario que vayan a Ciudad Lineal, que si van a Getafe 2 también los atendéis. Perfectamente, también los atendemos. Los podemos derivar a las oficinas especializadas, en este caso de frescos y alimentación, que habría que hacer una defensa de ello. Aunque yo no soy oficina especializada en frescos y alimentación, habría que decirle a la gente joven que es una oportunidad. Una oportunidad, primero, porque el mercado laboral lo demanda enormemente. Y segundo, porque un chico de 18, 20, 22 años hace un curso de pescadería o de carnicería, trabaja en una empresa y al final puede incluso ser autónomo, convertirse en su propia empresa. Es que justo iba a comentar, Javier, porque nosotros hemos hablado con Carnimat, que nos cuentan que hay negocios que cierran, Eso. no porque vayan mal económicamente, sino porque no encuentran un relevo de una persona joven que se haga cargo de ese negocio, con lo cual es muy pertinente, Javier, lo que estabas comentando. Pero además es eso, pero que es la realidad, es decir, no se trata de que todo el mundo ahora quiera ser carnicero o pescadero, pero que es una oportunidad de empleo de verdad rentable para el futuro. Y bien pagada, Maya. O sea, quiero decir que hay veces que algunos sectores de estos que no encuentran trabajadores se dicen, no, es que son muy precarios, es que pagan mal. No es el caso. No es el caso, porque además tenemos un poco de todo, pero las condiciones son bastante mejor que otro tipo de La empleos media. que tenemos, La media, que la digamos. media, sí. Y además con mucha proyección, o sea, con posibilidades de avanzar dentro de la misma empresa Claro. o incluso de otras. Hablábamos de la gente joven, pero también la gente mayor puede apostar, si en su sector ya llega un momento que no se les ofrece oportunidades, por alguno de esos sectores en los que estáis especializados en las oficinas de empleo. Pues sí, la verdad es que estamos teniendo una muy buena respuesta, porque hay personas que igual pues han abandonado el trabajo o bueno, han pasado por una situación en la que bueno, se han visto despedidos, y que de repente pues se les surge una nueva posibilidad y con muchas garantías. Entonces sí, está siendo bastante bien recibido. Reciben una actualización formativa y sí, mejoran muchas veces condiciones de trabajo y sí, estamos recibiendo muy buena acogida. Y luego que son cursos, Javier, relativamente cortos. Quiero decir que a veces cuando pensamos en los cursos de formación y hay necesidades urgentes, porque hay personas, tanto jóvenes o mayores, que necesitan trabajo, como se dice de broma, para ayer, ¿no? Hay cursos de formación de 100, de 200 horas, que aproximadamente es un mes y medio, 2 meses como mucho, que habilitan además. Y si me permite, Javier, hacer una defensa de esos mayores que pueden insertarse en el mercado laboral. Y es decir, ¿por qué la empresa le va a rechazar porque tenga 45 o 50 años? Si no, como digo yo, no te vas a casar con él. Le vas a hacer un contrato de 1 año. Vas a tener una persona fiable, con responsabilidades familiares, que no va a abandonar el puesto, no va a renunciar a ese puesto de trabajo porque es su medio de vida. Así que hay que animar a las empresas a que también hay que contratar a esos mayores. También es parte de vuestra labor, ¿no? Intentar convencerles de que deben dar una oportunidad. Hablamos ahora de los mayores, pero hablabais antes de las personas con discapacidad, de las mujeres víctimas de violencia de género, de jóvenes que a lo mejor no han tenido una experiencia
experiencia laboral, pues porque no han logrado muchas veces ni terminar la ESO, ¿no? Y también esa es una dificultad, pero también un aliciente para que apuesten por estos sectores en los que faltan trabajadores, Amaya. Sí, para nosotros es un objetivo el sensibilizar empresas, ¿no? Sobre todo con aquellos colectivos un poquito más vulnerables. Igual hay ciertas empresas que por su magnitud, por lo grandes que son, por las condiciones que tienen, pueden hacerlo posible, y sí que nos empeñamos mucho en trabajar ese aspecto. Sensibilizar, hacerles ver que cualquier persona es capaz de insertarse en un puesto de trabajo acorde a la filosofía un poco de la empresa, ¿no? Y suele ser bastante gratificante ver cómo las empresas nos acaban dando las gracias, ¿no? Porque cuando das una oportunidad a una persona que lo tiene más difícil, lo recibe todavía con más humildad y con Ilusión también, sí, ¿no? Sí, A la hora más de... inclusión. Estamos hablando un poco de la atención a los demandantes de empleo, a las personas que están en mejora de empleo, pero yo creo que también es muy pertinente, Javier, que hablemos de los servicios que podéis prestar a las empresas. Pues muchas veces yo creo que a lo mejor las grandes sí que lo tienen más en cuenta, pero a lo mejor las pequeñas, las de barrio que tengáis ahí en Getafe o en Ciudad Lineal, no saben que pueden acudir a vuestras oficinas, que les vais a ayudar en el proceso de selección de manera absolutamente gratuita. Las pequeñas empresas que no tienen expertos en recursos humanos debieran apoyarse mucho en vosotros, ¿no? Sí, porque además les podemos asesorar en cuanto al tipo de contratación que pueden realizar, cuál es más conveniente, que en el caso del colectivo que le seleccionemos le va a bonificar ese tipo de contratos, que la selección la pueden hacer en la oficina de empleo, que pueden venirse y ver a los usuarios, a los candidatos con nosotros a la vez, que pueden revisar los currículos. Es decir, somos un elemento facilitador que muchos no nos utilizan porque no nos conocen. Claro, esa es la clave, Amaya, ¿no? El que entren y se acerquen a vosotras, sobre todo además encima con la especialización, pues todavía con mayor motivo, ¿no? Porque van a encontrar profesionales que les van a entender perfectamente, van a entender las necesidades que tienen de personal y las características de los trabajadores que necesitan. Venimos notando últimamente que igual el trabajo de prospección que tenemos que hacer, ¿no? De ofrecer nuestros servicios, que siempre son gratuitos, bueno, pues en un primer momento pues cuesta, ¿no? Convencer a la empresa, pero una vez que prueban... Repiten, ¿no? Repiten, porque sí, porque nos adaptamos muy bien, porque no solo queremos gestionar una oferta de trabajo, es que gestionamos personas, y a ellos les facilitamos también no solamente la valoración del currículum, sino normalmente algo más, lo que va en la persona, lo que ellos valoran de cara a su visión y a su misión de empresa. Que suele estar ahí, ¿eh? Sí. Y bueno, esto se consigue pues a base de una comunicación bastante directa, hablamos bastante con ellos, les pedimos bastante feedback, ¿no? Pues a ver, esta persona, ¿por qué no te ha encajado? Y bueno, pues igual podemos trabajar con esa persona, pues igual le faltaba un poco de formación, le faltan habilidades. Y bueno, nos viene muy bien el que nos lo vayan contando. Bueno, y luego conviene decir, y a veces no se saca pecho, pero si hay una base de datos en la Comunidad de Madrid de personas que buscan trabajo importante, es la vuestra, Javier. Hay otras administraciones locales en algunos casos y empresas que tratan de simular o emular lo que hacemos nosotros con la base de datos. Y yo siempre les he dicho, si es que es un objetivo estúpido, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ya esa base de datos y además esa base de datos se activa por sí sola. Es decir, demandantes que entran, demandantes que salen, pero no tenemos que teclear los demandantes. Esos demandantes encuentran trabajo y desaparecen de la base de datos. Se inscriben en la oficina de empleo y vuelven a estar ahí. Y que vosotros hacéis una búsqueda cuando llega, como decía Amaya, una empresa pequeña, mediana o grande, da igual, que necesita que se lleve un electricista, vais a la base de datos, electricistas, y citáis a aquellos que consideráis que se acercan más al perfil, ¿no?, que está buscando la empresa. Claro, por eso es lo que decía Amaya, por eso muchas veces es la comunicación que se establece con la empresa para que al final sepamos definir exactamente qué es lo que quiere, no solamente el perfil, quiero un tal, no, lo quiero así, lo quiero de esta manera, que sepa esto, que tenga el mercado está cada vez más complejo, que tenga estas competencias, que sepa exactamente de esto, pero no de esto otro. Y entonces eso es
digamos, de manera casi automática podemos extraer esos posibles candidatos. Luego será nuestra tarea de preselección en valorarlos, ver su currículum, entrevistarlos en el caso de que sea necesario, para que podamos presentar a la empresa las candidaturas adecuadas. Pues hemos aprendido mucho con vosotros. Yo os doy mucho las gracias porque hemos aprendido los servicios que podéis ofrecer desde las oficinas de empleo, la existencia de esas oficinas de empleo especializadas, otras que no lo están, pero están muy en contacto con la zona, ¿verdad, Javier? Con vuestra zona y con, digamos, el tejido que se llama empresarial productivo de, en este caso, Getafe, que también es muy importante, ¿no?, a la hora de vuestra labor. Y luego, además, con el Distrito Único permitimos que el grado de movilidad de esos ciudadanos sea menor y se acerquen, no porque soy de aquí, sino porque puedo tengan más cercana, presentarme en cualquier oficina de empleo. Bueno, pues un placer. Amaya de la Fuente, directora de la Oficina de Ciudad Lineal, y Javier Covaleda, director de la Oficina Getafe 2. Yo invito de cualquier manera a los que nos ven que se acerquen por cualquiera de las 42 oficinas y ya allí in situ les hagan ese análisis del que nos hablabais antes. Y que comprobar que lo que decimos es cierto. Claro, claro. Y si no, lo contaremos aquí también. Muchas gracias a los dos. Un placer. Gracias. Muchas gracias, un placer.